¿qué pasa exactamente con el sistema de justicia en el estado de Veracruz? ¿Está a disposición y al orden y al modo del gobernador Cuitlahua García o qué sucede? Lo cierto está en que el gobernador se lanzó severamente, muy a la manera de cómo se hace luego ya se ve las florituras verbales, en contra de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la ONU, Derechos Humanos. Lo acusa de intromisión, pues querían estar presentes en la audiencia de la jueza Angélica Sánchez, perseguida y señalada desde el gobierno de Veracruz. La gran pregunta es, ¿y por qué no puede estar si son audiencias públicas? ¿No? Sea quien fuere. Podría estar los familiares, los amigos. Bueno, este es el preámbulo de lo que vamos a platicar para entender exactamente qué pasa y hasta dónde el gobernador está actuando con razón, y estamos más bien en una especie de señalamiento del gobernador, o hasta dónde el gobernador quiere las cosas como él las quiere y no le gusta que le digan lo contrario. No, suelta, Así fue detenida la jueza Angélica Sánchez el pasado 16 de junio en un hotel de la Ciudad de México. Ya la habían liberado una vez ante la falta de pruebas en su contra por supuesta aportación de armas y traslado de drogas, pero fue reaprendida en menos de 2 semanas por elementos de la Guardia Nacional y llevada a Veracruz bajo cargos contra la fe pública y tráfico de influencias. El gobernador veracruzano Cuitlahua García la acusa de liberar a Itiel N., alias el Compa Playa, presunto líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado, detenido por homicidio. Este hombre fue liberado por una sentencia de amparo que obtuvo y no por decisión de la jueza. El gobernador, sin embargo, enfureció. ¿Por qué le urgía tanto liberar al delincuente? ¿Y por qué exigió que se liberara en 1 hora? La jueza liberó a un narcotraficante acusado de al menos 2 homicidios en Veracruz. Algunos medios le dicen, lo noté, a este delincuente como empresario. Y yo, mi pregunta que hago, ¿el narcotráfico y asesinato ya son empresas? En su primera detención, la jueza acusó que sufrió tortura. Su segunda aprehensión ocurrió un día después de haber sido aplaudida en el Senado de la República y respaldada por los legisladores. Un saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. El gobernador de Veracruz, por su parte, cuenta con el respaldo del presidente López Obrador, quien constantemente critica a jueces del país y ministros de la Corte. ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuitlahua? Sí, claro que sí, la respaldo. Actualmente continúa la pesadilla para la jueza Angélica Sánchez, pues se encuentra bajo prisión preventiva de al menos 1 año. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Sí, la locución, dicho como una definición, ¿no? La locución del gobernador para explicar todo esto fue auténticamente como un juicio de una película de Cantinflas cuando Cantinflas era verdaderamente grande. Para platicar de la situación en Veracruz, saludamos a Tomás Mundo Arriaza. Es abogado penalista y titular del proyecto Inocencia Veracruz. Muchas gracias, abogado. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Me da muchísimo gusto poder platicar. Y fíjate que viendo las imágenes, sí. Y bueno, nosotros que vivimos en Veracruz este calvario legal, obviamente el gobernador no tiene ni un ápice de conocimiento de lo que es el derecho, pero sí tiene mucha aplicación lo que dice Marcial Planiol, Javier, allá por 1928 lo dijo, a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. En Veracruz los eligen con mucha facilidad y hay más de 1,300 elegidos culpables. Híjole, bueno, a ver, exactamente, déjame plantearte, a mí nos confunde desde acá, podemos tener a lo mejor una visión por principio en favor de la jueza, exactamente qué pasó y por qué está este clima, qué es lo que sucede, abogado, con este clima que se vive en el Estado, en donde hay que incluir también el caso de la periodista Claudia Guerrero y de otros casos que se están suscitando. ¿El gobernador está haciendo lo que debe y a lo mejor nosotros estamos viendo las cosas de otra manera? ¿O qué ves, Tomás? No, lo que veo yo y vemos muchos abogados y muchos veracruzanos es una simulación de justicia.
Es decir, yo justifico que estoy metiendo mucha gente a la cárcel y para eso creó el delito de ultrajes a la autoridad, le salió el tiro por la culata, porque nosotros nos unimos los abogados y afortunadamente hicimos un frente común, logramos que la Suprema Corte de Justicia lo declarara inconstitucional. Metió más de 1,300 personas a la cárcel con ese delito. Bueno, cuando se declara inconstitucional, se quedaron como 600. A esos 600 se le fabricaron otros delitos ya estando presos que no tienen absolutamente nada que ver, no tuvieron ninguna participación. Entonces, la palabra de cómo se aplica justicia, como dices, podemos estar de acuerdo o no con la jueza, la palabra que aplica el gobernador es simular justicia. ¿Por qué sí estamos de acuerdo con la jueza? Porque ella resuelve con base en un amparo, con base en una orden federal. Si la jueza Angélica Sánchez no hubiera acatado lo que el juez federal le ordenaba, hoy estuviera en la cárcel y quizá debidamente en la cárcel por desobedecer un mandato federal. Entonces, eso es lo que le molesta al gobernador. Hay una simulación de hacer justicia a costilla de muchos inocentes que tiene en prisión. Y por eso, cuando personajes como Claudia Guerrero sale a denunciar, pues lo más fácil es presentarle una denuncia, fabricarle. Ya vimos, Javier, que son expertos en fabricar. A estos 600 que te hablo, que les fabricaron otros delitos, es exactamente el mismo modus operandi. La policía los detiene, los llevan al cuartel de San José, los obligan a disparar, les siembran droga, les siembran armas y ya tienen el pretexto ideal para que sea una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Que ya la fiscalía no tiene que declarar ni argumentar absolutamente nada. Simplemente llegan, se paran ante el juez de control casi siempre son los mismos en casos relevantes, como el caso de ahorita de la jueza Ochoa, que es válido decir, Javier, que este juez es un juez que fue nombrado ahorita en esta administración de esta presidenta recién llegada, nombrada por ellos, que no pasó por el tamiz de un examen de oposición, sino fue nombrada exprofeso, queremos pensar muchos, para hacer este tipo de situaciones. Eso es lo que está pasando en Veracruz. Es decir, nosotros nos hemos unido muchos abogados. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en todo esto? Bueno, vamos a seguir combatiendo frontalmente y agradecer estos espacios como el tuyo para poder que todo el mundo se entere la clase de justicia tan pírrica que tenemos en Veracruz. Pero además, en el caso de la jueza y todos los demás casos, no solo se violentó lo que pasabas en la reseña, el derecho a la publicidad de las audiencias, se violentó el derecho a la defensa adecuada, se violentó el derecho de acceso a la justicia. O sea, y esa jueza es la punta del iceberg. Hay miles de casos en Veracruz, igual o peor. Yo en este momento defiendo a 2 personas que están en la misma situación, que no cometieron delitos, pero bueno, les fabricaron el delito de ultrajes y después le fabricaron delitos de alto impacto. Es decir, lo que hay en Veracruz es una simulación de justicia y eso le lleva al presidente y le llega a decir que la jueza, para empezar la terminología, este señor al que liberaron y que es motivo de la detención de la jueza, podrá ser el peor criminal, pero eso lo tiene que demostrar la fiscalía. No puedes hablar de presuntos criminales cuando existe en la Constitución la presunción de inocencia. Entonces, ese desconocimiento y ese afán por decir que Veracruz es de los más seguros del país, por decir y quedar bien con el presidente, por decir se ha trastocado los derechos más elementales. Por eso es importante que el auditorio sepa que el informe del World Justice Project pone a Veracruz como el peor Tribunal Superior de Justicia para aplicar justicia civil y el peor, compartido con otros 2, para aplicar justicia penal. El peor en el que no reconoce ni respeta los derechos fundamentales. Es decir, no hay contrapesos de los poderes en Veracruz. Ahí se hace solamente lo que el gobernador, el Poder Ejecutivo designa, y desgraciadamente la presidenta del tribunal pues no tiene ninguna autonomía, hay una sumisión total. La fiscalía, por supuesto, es en el mismo sentido. Meten a la cárcel a los que ellos señalan y liberan o protegen a los que no deben estar. A ver, en este caso concreto de la jueza, Tomás, déjame plantearte, las argumentaciones que se dan es que ella deja en libertad a un narcotraficante. Luego el gobernador insiste en que habló con él
¿no? Que habló con él en varias ocasiones. ¿Por qué no lo preguntaron? Ahí está el detalle, ¿eh? La verdad, una escena ahí como de ahí está el detalle de una película mexicana ahí de ese tiempo atrás. Pero más allá de ello, la pregunta es, si claramente queda establecido que el presunto asesino se encontraba a 700 kilómetros de Veracruz y eso está en actas, y si ella está tomando la decisión que le manda un juez federal, si esto está de por medio, déjame plantearte otro asunto más en tu calidad de abogado. ¿Por qué se le toma a ella en la Ciudad de México sin que estuviera siquiera presente la Fiscalía de la Ciudad de México y lo hace la Guardia Nacional? ¿Por qué entró la Guardia Nacional y a quién obedeció la Guardia Nacional? ¿La Guardia Nacional obedeció a la Fiscalía del Estado de Veracruz o al gobernador de Veracruz? ¿Puede la Guardia Nacional llevar a cabo este tipo de actos? Entiendo que es un galimatías, mi querido Tomás, pero a ver cómo lo ves. No, esta es parte precisamente de esta simulación y de esta orden que había que meterla a la cárcel. ¿Por qué? El coraje, Javier, va más allá porque dice la jueza, Angélica, que cuando ella emitió su resolución, la presidenta del tribunal le dijo, ¿por qué no me consultaste para darte línea? O sea, imagínate qué tan grave es toda esta, cuál es la autonomía del Poder Judicial. No, esto podemos seguir hablando de lo que tú quieras y todas las hipótesis que quieras sacar ahorita de la Guardia Nacional. No, la única explicación es que la mandaron detener violentando todos los procesos y los protocolos y las autoridades competentes para ello. Por supuesto que la Guardia Nacional no tiene facultades para ello, por eso la Fiscalía de la Ciudad de México no quiso participar en esta ilegalidad. Y por eso, bueno, pues la orden era detenerla y tú sabes que esas órdenes van más allá de lo que sea la legalidad. Había que detenerla, pero ese es un problema. El problema es su detención. El otro problema mayor es dejarla en prisión un año por delitos que no ameritan prisión ni justificada, Javier, para que tú rompas el principio de presunción de inocencia, que es una burbuja de protección constitucional que tenemos todos, necesita romperla con 3 o 4 elementos para la prisión, que es la excepcionalidad, la subsidiariedad y la proporcionalidad. O sea, no puede ser excepcional la prisión preventiva cuando a lo primero que hicieron fue dictarle prisión de un año. Entonces, aquí habíamos hecho retos entre nosotros los veracruzanos de que el auto de vinculación a proceso ya lo tenían hecho desde hace 3 días. Entonces, sí, podemos seguir hablando de esto de la Guardia, que si fue, no, había una orden de detenerla y esa es la situación. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es evidenciar exactamente todo esto. El gobernador es mentira tras mentira tras mentira, en este caso y en otros que le van a reventar exactamente igual de detenciones ilegales. ¿Por qué? Porque todo esto que dice de presuntos criminales, digo, eso no es el término correcto, así sea el peor elemento. De que estaba no sé cuántos, que 300 kilómetros y que ella ordenó y que menos de una hora, digo, ese es el desconocimiento total del derecho que él tiene y se ha convertido en el vocero de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Por qué no ha salido la presidenta del Tribunal Superior a decir esto? O la misma Fiscalía General del Estado. Entonces, va a seguir este tema, esta novela. Nosotros muchos abogados, estamos viendo de cerca, no tanto defender a la jueza como persona física, sino defendiendo la legalidad. No podemos permitir que más atropellos de esta naturaleza lleguen a sentarse a Veracruz, porque no tan solo peligra, en este caso, ella y demás, sino peligramos los defensores. ¿Por qué? Porque ya hubo 4 a 5 abogados que los metieron a la cárcel por defender a ciertos personajes, y bueno, pues ahí está esa transgresión que se está dando también. Y otro problema que es importante resaltar, Javier, es que yo tengo un amigo que lleva un caso relevante en Veracruz, y resulta que tiene que ir con notario público a certificar que no le quieren recibir las pruebas del juez. Entonces hay esta orden de que realmente no haya un respeto al debido proceso, a la defensa técnica, a la valoración de las pruebas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hace rato decía yo al inicio que tenemos una gran esperanza.
cuando así mismo esta historia se repitió en Nayarit cuando Beitia, y gracias a Dios Beitia está en Estados Unidos preso. Lo mismo pasó con el gobernador Roberto Sandoval y afortunadamente tengo entendido que está en prisión. Sí, está. Esa es la esperanza y por eso seguimos empujando todos nosotros a que realmente se respete el Estado de Derecho en Veracruz. Y vamos a seguirle, porque no vamos a parar. Afortunadamente somos muchos los que creemos en la legalidad, los que ahorita yo ya lancé de que era importante iniciarle un juicio político a la presidenta del tribunal por esta sumisión que tiene ante el gobierno del estado. Se reunieron hace unos días en una casa privada con los jueces y la presidenta y el gobernador para efecto de recibir línea y de que no acepten ningún amparo y que no hagan caso a los amparos. Pues habrá muchos jueces de control en la cárcel porque habrá que denunciar el incumplimiento y eso lo van a hacer los jueces de distrito. Entonces, pedimos un juicio político, lo lancé al aire, sé que tiene mayoría el partido del gobernador en el Congreso, pero ya hubo un diputado federal que también dijo, yo estoy de acuerdo y me sumo a la barra. Y bueno, en Veracruz hay un buen abogado, el licenciado Reyes Peralta, que tiene una experiencia ya, que llevó varios casos de juicio político, ya platiqué con él y vamos a empezar a presionar, porque esa es la única manera, Javier, sancionando a los servidores públicos que transgreden las leyes, porque ellos también tienen responsabilidades. Muy bien, te mando un gran saludo, Tomás Mundo Arriaza, gracias que estuviste con nosotros, te seguiremos buscando y por lo que platicamos, con mayor razón, por cómo están las cosas. Muchas gracias, Tomás. Pronto hablaremos de dos casos muy relevantes. Gracias, Javier. Hasta luego.